Vamos a seguir hablando de este tema que, como sabemos, tiene muchos prejuicios. Hablar de los hábitos alimentarios y, sobre todo, a veces pensamos que una persona que se cuida muchísimo, que hace ejercicio todos los días, se encuentra sana, que no tiene ningún problema. Pero podemos estar equivocados. ¿Cómo me doy cuenta que una persona de mi entorno o que tengo algún problema, algún TCA? Es importante reconocer y conocer cómo nos estamos alimentando y cuál es nuestro objetivo. Del otro lado está la licenciada Marcela Rottliberger, creo que lo dije bien, si no la licenciada me corregirá. Bienvenida a Nuestra Salud, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, me llamo Marcela Rodríguez Roncevic. Además de ser licenciada en nutrición, soy magíster y tengo una maestría justamente en trastornos de la conducta alimentaria. Así que por eso Nadie me mejor que llamaron usted para hablar para, de este tema. sí, sí, es más frecuente de lo que piensan y lamentablemente nuestro país está en segundo lugar a nivel mundial en prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria, aunque no lo crean. ¿Cómo me doy cuenta que si se me está sucediendo a mí o a alguien de mi entorno? Sabemos que estamos disparados todo el tiempo, redes sociales, escuchando influencers, consejos para vernos Sí. bien, consejos sobre alimentación que pueden estar causando problemas graves en las personas. Sí, lamentablemente todo lo que sean hoy los medios, redes, la constante eh, vapulación de todo lo que sea cuerpos ideales de belleza, fitness, recetas mágicas, etcétera, 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 influyen sobre nuestra psiquis. Y los trastornos alimentarios están muy relacionados a lo que es todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra imagen corporal. Hay diferentes trastornos alimentarios, hay cada vez en el DSM-5, en este caso el DSM es el manual de trastornos o enfermedades mentales, se incorporan más y más y aunque no los crean antes, por ejemplo, solamente se hablaba de la anorexia nerviosa o la bulimia, ahora hay un montón, está el síndrome de atracón, el síndrome de comedor nocturno, la vigorexia la veo frecuentemente en aquellos pacientes en donde solamente tienden a comer saludable, no pueden comer otra cosa que no sea lo que esté estipulado en su dieta, y digo su dieta porque es autoimpuesta, tienen que, o sea, sufren si no entrenan por X motivos, se angustian si no pueden comer o no pueden entrenar con el peso que ellos se autoimponen, y los ves y son pacientes o sea, que no están físicamente mal. Entonces hay muchísimos trastornos en los cuales lamentablemente no hay muchos grupos especializados porque se los tiene que tratar interdisciplinariamente. No se puede ver el paciente con un trastorno de la conducta alimentaria por partes, sino que se lo tiene que ver como un todo. Se lo tiene que ver con el médico, se lo tiene que ver con la psicóloga o en el psiquiatra, porque la mayoría necesita medicación, se lo tiene que ver desde la parte nutricional, y también se tiene que ver a la familia, porque la familia es muy importante a la hora de crear hábitos, ya sea saludables o no saludables. Al, Pero lamentablemente cada vez se ven más de estos trastornos, y yo lo veo particularmente en la consulta. La gente viene y me dice, no puedo parar de comer esto, yo siento que es ansiedad, yo siento que y vienen como para que le den una solución o una pastilla mágica, y lamentablemente no es así. Y si no buscamos el origen de la conducta, eh, es muy poco probable que se pueda mejorar. al ser un trastorno biopsicosocial,
y conociendo las características y la situación de nuestro país, ¿ves también que está afectando a las infancias estos tipos de trastornos? Eh, Sí, 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 se está viendo muchísimo. Antes eran como trastornos más que nada de la pubertad y de la adolescencia que persistían en la edad adulta. Y ahora se está viendo en las primeras, o sea, en la primera infancia y en edades escolares. Y esto tiene mucho que ver también con el bullying que ejercen, y no solamente los pares, sino el bullying que ejercen los padres de esos niños. Es increíble, es un tema para tratar, pero desde el vamos. Ahora, lo que comentaba antes, cuando me hablaron para poder charlar del tema, yo estoy haciendo una diplomatura o sea, con lo que es colegas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras y médicos. Y es de toda Latinoamérica. Y es impresionante cómo, además de que compartimos nuestras experiencias, es impresionante cómo vamos viendo y en todos los estratos sociales. O sea, antes por ahí eran más de los estratos sociales como un poco más altos, y ahora se ven en todos los estratos sociales, desde una anorexia nerviosa de no querer comer porque los amiguitos le dicen que está gordo o lo que fuese, hasta por ahí tener conductas compensatorias que les decimos nosotros y que la familia no se da cuenta, no se dan cuenta porque es como que hay otras prioridades, entre comillas. Entonces, o lo ven que están bien corporalmente, pero no se dan cuenta desde que la psiquis es la que está mal. Y a veces piden ayuda, pero cuando los escuchamos ya es muy tarde, lamentablemente. Licenciada, ¿cómo podemos detectar, cómo buscar a través de este llamado de atención que estamos haciendo desde nuestra salud para mirar al que está sentado al lado nuestro en la mesa y sobre todo brindarle ayuda porque sabemos que cuesta mucho reconocer un problema y sobre todo una situación de salud como esta? Sí, lo más difícil es que el paciente pida ayuda, y lo más difícil es que él reconozca que está teniendo un problema o un trastorno. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque está el estigma de la salud mental, y se los pido, por favor, dejen de estigmatizar la salud mental. La salud mental es tan o cuán importante como la salud física. La salud mental incapacita, la salud mental te paraliza, ¿sí? Y bueno, reconocerlos generalmente es como un estigma tan grande para el paciente que no pide ayuda, no pide ayuda, y esto sigue en, o sea, en privado, y los síntomas se siguen agravando, y recién el que está al lado o lo que fuese se da cuenta cuando ya el trastorno está muy avanzado. Pero ya sea como familia, como amigos, como pares, tenemos que estar muy controlando por ahí a ver cómo se siente, o si bajó mucho de peso, por qué lo hizo, o si tiene por ahí conductas de comer en exceso o algún alimento particular. Es muy relativo también el tema de, de darnos cuenta. Pero también, bueno, puede ser si la persona está como irritable, si está tomando medicación que no fue prescripta por algún profesional de la salud. También hay muchos influencers, hay muchos coaches, hay muchas cosas en internet que promueven todo este tipo de conductas.
como, no sé, productos que prometen adelgazar 10 kilos en una semana y no es así. Y hay un montón de factores que deberíamos tener en cuenta, pero lamentablemente como sociedad debemos tener un cambio. O sea, como sociedad debemos dejar de estigmatizar lo que es la salud mental. Inclusive a mí me pasa y me sigue pasando que cuando yo reconozco un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, que para derivarlo a un profesional de la psicología, porque si bien yo puedo conocer mucho del tema, yo no tengo las herramientas necesarias, ni tampoco puedo meterme en un área que no es la mía, para poder eh, ver cuál es lo que está generando el síntoma, o sea, el origen de ese síntoma. Y no quieren porque ellos no están locos, porque ellos no, o sea, se van a curar solo, o por una cuestión divina, también se van a curar solos. Y bueno, el paradigma creo que de a poco lo vamos a cambiar. Y lamentablemente ayer, lo que estábamos hablando también con nuestros compañeros de la diplomatura que le contaba, es que post pandemia, impresionante cómo aumentó el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en un 35% a nivel mundial. O sea, lamentablemente creo que no solamente es algo puntual, sino que como sociedad debemos parar y ver qué es lo que nos está pasando, ¿no? Licenciada, agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto No, seguiremos pidiéndole colaboración para seguir ampliando y concientizando sobre este tema. bueno, muchísimas gracias a ustedes por poder visualizar esto. Bueno, vuelvo a repetir que no estigmaticen al paciente que pide ayuda, y que más que nada la salud mental es tan importante como la física, y incapacita tanto como puede ser una fiebre o una enfermedad física o lo que sea. Muchas Así que gracias, hasta muchísimas luego. gracias a todos. Chao, chao.